Mi nombre es Paula Valentina Galindo Gutiérrez, estudiante de Arquitectura de la Fundación Universidad de América, y a continuación les presentaré mi tema de investigación. La vivienda colectiva. La reinterpretación del inquilinato en la localidad de Los Mártires, Bogotá, para las mujeres trabajadoras sexuales y sus familias. Y entonces, ¿qué es el inquilinato? Definido por Zorro en 1974, un inquilinato es una vivienda donde se alojan dos o más hogares en condición de arrendatarios dentro de una misma estructura física o inmueble, compartiendo espacios comunales como lo son patios, corredores, solares, áreas sociales y servicios como lo son cocina, baño o lavadero. Desde un contexto socioeconómico, es una vivienda que sirve a personas de recursos limitados, que encuentran en una estructura la solución al problema de vivienda digna a bajo costo, situación que se va a estudiar en la ciudad de Bogotá, mirándolo desde un contexto de la prostitución y la necesidad de dignificar la vivienda de este grupo de personas. Entonces, entendemos el inquilinato como una sola estructura física que muta en su interior para ya no solo ser una vivienda, sino múltiples. La falta de planeación de los espacios nos genera tres problemas: hacinamiento, insalubridad e inseguridad. Así que como primera necesidad en la reinterpretación del inquilinato, encontramos la calidad espacial. Y entonces, ¿dónde nos ubicamos? Localidad de Los Mártires, Bogotá. Dentro de la localidad se identifica el barrio Santa Fe y la zona de tolerancia, lugar donde se sitúa el 21.4% de las trabajadoras sexuales. Es por eso que se plantea la segunda necesidad: la reinterpretación, reinterpretar la vivienda para que se adapte a las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras sexuales. Una de las mayores dificultades identificadas para las mujeres trabajadoras sexuales es el cuidado de sus hijos. 2.425 mujeres trabajadoras sexuales tienen hijos. Es por eso que se plantea la tercera necesidad, la protección al menor. Por la presencia de menores de edad y las características sociales del lugar, se determina que el proyecto se debe desarrollar cerca al área de tolerancia, sin embargo no debe estar en su interior, además de contar con instituciones educativas y zonas verdes. Así que la última necesidad que se plantea en el desarrollo del proyecto será una localización estratégica. ¿Y cómo reinterpretamos el inquilinato a partir de esas necesidades? De acuerdo a lo anteriormente descrito, se determinó que la mejor manera de abordar el tema es teniendo en cuenta la teoría del soporte. El método consiste en adoptar un sistema de soportes y unidades separables. El soporte se refiere a un producto arquitectónico dotado de una calidad espacial definida y construido en un lugar específico, y no una simple armazón neutral y vacía. Concebir una localización estratégica tenemos en cuenta la normativa de la ciudad, comenzando por entender que la localidad de Los Mártires se divide por dos UPZs, Santa Isabel y La Sabana, esta última donde se encuentra ubicado el lote. Dicho lo anterior, se identifica la localización del lote dentro del sector normativo número 32, que se define como un área de actividad residencial. La zona es residencial con comercio y servicios en la vivienda, y un tratamiento urbano con densificación moderada. La localización se genera a partir de tres características. La primera, la cercanía a la zona de tolerancia. Nos ubicamos a una cuadra de la zona de tolerancia. La segunda, la cercanía a zonas verdes. El lote se ubica en medio de dos parques, generando una tensión. Y la cercanía a una institución educativa, la cual queda a menos de 2 cuadras del lote escogido. La calidad espacial se tiene en cuenta desde la implantación. Nos localizamos en una manzana de usos mixtos, con vivienda y comercio, en un lote con un área resultante de 486 metros cuadrados. Se tienen en cuenta, a partir de la edificabilidad permitida para dicho sector normativo, las siguientes premisas: altura máxima de 5 pisos, tipología edificatoria continua, aislamiento posterior mínimo de 5 metros y un índice de ocupación del 75%. De acuerdo con el análisis bioclimático, se define que en las fachadas oriente y occidente se recibe la mayor incidencia solar. Es por eso que se ubican allí sus fachadas más cortas. Esta determinante además nos generará una zonificación al interior del edificio. Transformación de la forma. Se genera una conformación de la masa a partir de la forma del lote.
A partir de esa masa se generan dos sustracciones. La primera en la parte posterior, que nos generará el aislamiento mínimo de 5 metros. Y la segunda, que nos permite un vacío central para la generación de iluminación y ventilación natural, dando como resultante 2 barras. Por último, se genera una adición. El volumen incluido se genera en voladizo de 0.60 metros, volumen que se marcará jerárquico para dar paso a la circulación vertical del proyecto. Se soluciona la vivienda a partir de módulo de 3 por 3 metros, en una estructura porticada mixta con IPE de 30 en columnas y cimentación en zapatas, aparte de 2 muros estructurales en concreto que contendrán dentro de sí la estructura de la circulación vertical. Las unidades separables se definen como componentes físicos no estructurales que el individuo elige según sus gustos y necesidades. Una vez agrupadas, se les añade el soporte, generando una vivienda que refleja la vida y la personalidad del usuario. Para la reinterpretación se definen unos habitáculos de convivencia familiar, que serán los espacios privados de la edificación, los cuales fueron adaptados a las mínimas condiciones de habitabilidad. Se desarrolla un habitáculo de protección y se mantienen las zonas comunes, donde se comparten áreas como salón de estar y lavado, espacios adoptados del inquilinato tradicional. El volumen propone en primera planta un área de locales comerciales que servirá como área complementaria para apoyar a las mujeres trabajadoras sexuales. Ingresando al edificio encontramos un hall de acceso que nos permitirá la entrada al habitáculo de desintoxicación por un lado y por el otro nos llevará a espacios como el salón de estar, el patio y la zona de lavar. El habitáculo de desintoxicación cuenta con 3 espacios: baño, patio interior y área de descanso. Este se presta para aquellas mujeres que así lo deseen puedan asearse y descansar antes de llegar a sus habitaciones a ver a sus hijos. El habitáculo de protección se plantea como el espacio donde las madres trabajadoras sexuales pueden dejar a sus hijos de manera segura, con espacios apropiados para los niños separados de las áreas sociales y el exterior de la vivienda. Esta estrategia se define a partir de las necesidades y como una de las mutaciones que el inquilinato presenta a partir de su usuario. El habitáculo de protección cuenta con zonas de descanso para los niños y bebés. En cuanto a la zona de descanso de los niños, contará con camas independientes y vista al interior. El aula múltiple es un espacio que busca adaptarse a las diferentes necesidades que se presentan en el cuidado del menor. Cuenta con biblioteca, zona de lecturas, mesas y un armario de almacenamiento para juegos y materiales necesarios. Un espacio flexible con vista al exterior. Habitáculo de convivencia familiar. El habitáculo de convivencia familiar busca ser el espacio privado de la vivienda, así que se desarrolla en los pisos superiores de la edificación, tercer y cuarto nivel. Los habitáculos permitirán compartir espacios como lo son cocina y comedor entre todos quienes allí habitan, y un baño por cada 2 espacios de descanso. La flexibilidad como concepto de diseño interior. La modulación desde el soporte nos permitirá aquí, en la reinterpretación, utilizar elementos como las paredes de diferentes maneras. Es así como la estrategia de un baño por cada 2 espacios de descanso y entendiendo la pared como más que un elemento divisorio, podemos albergar familias desde 1 hasta 5 integrantes, en espacios cómodos y perfectamente habitables. El edificio cuenta con un total de 30 habitaciones y una capacidad máxima para alojar 70 personas. Mi nombre es Paula Valentina Galindo Gutiérrez, estudiante de Arquitectura de la Fundación Universidad de América, y a continuación les presentaré mi tema de investigación: la vivienda colectiva. La reinterpretación del inquilinato en la localidad de Los Mártires, Bogotá, para las mujeres trabajadoras sexuales y sus familias. Y entonces, ¿qué es el inquilinato? Definido por Zorro en 1974, un inquilinato es una vivienda donde se alojan 2 o más hogares en condición de arrendatarios dentro de una misma estructura física o inmueble, compartiendo espacios comunales como lo son patios, corredores, solares, áreas sociales y servicios como lo son cocina, baño o lavadero.
Desde un contexto socioeconómico, es una vivienda que sirve a personas de recursos limitados, que encuentran en una estructura la solución al problema de vivienda digna a bajo costo, situación que se va a estudiar en la ciudad de Bogotá, mirándolo desde un contexto de la prostitución y la necesidad de dignificar la vivienda de este grupo de personas. Entonces, entendemos el inquilinato como una sola estructura física que muta en su interior para ya no solo ser una vivienda, sino múltiples. La falta de planeación de los espacios nos genera tres problemas: hacinamiento, insalubridad e inseguridad. Así que como primera necesidad en la reinterpretación del inquilinato, encontramos la calidad espacial. Y entonces, ¿dónde nos ubicamos? Localidad de Los Mártires, Bogotá. Dentro de la localidad se identifica el barrio Santa Fe y la zona de tolerancia, lugar donde se sitúa el 21.4% de las trabajadoras sexuales. Es por eso que se plantea la segunda necesidad, la reinterpretación, reinterpretar la vivienda para que se adapte a las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras sexuales. Una de las mayores dificultades identificadas para las mujeres trabajadoras sexuales es el cuidado de sus hijos. 2.425 mujeres trabajadoras sexuales tienen hijos. Es por eso que se plantea la tercera necesidad, la protección al menor. Por la presencia de menores de edad y las características sociales del lugar, se determina que el proyecto se debe desarrollar cerca al área de tolerancia, sin embargo no debe estar en su interior, además de contar con instituciones educativas y zonas verdes. Así que la última necesidad que se plantea en el desarrollo del proyecto será una localización estratégica. ¿Y cómo reinterpretamos el inquilinato a partir de esas necesidades? De acuerdo a lo anteriormente descrito, se determinó que la mejor manera de abordar el tema es teniendo en cuenta la teoría del soporte. El método consiste en adoptar un sistema de soportes y unidades separables. El soporte se refiere a un producto arquitectónico dotado de una calidad espacial definida y construido en un lugar específico, y no una simple armazón neutral y vacía. Para concebir una localización estratégica, tenemos en cuenta la normativa de la ciudad, comenzando por entender que la localidad de Los Mártires se divide por dos UPZs, Santa Isabel y La Sabana, esta última donde se encuentra ubicado el lote. Dicho lo anterior, se identifica la localización del lote dentro del sector normativo número 32, que se define como un área de actividad residencial. La zona es residencial con comercio y servicios en la vivienda y un tratamiento urbano con densificación moderada. La localización se genera a partir de tres características. La primera, la cercanía a la zona de tolerancia. Nos ubicamos a una cuadra de la zona de tolerancia. La segunda, la cercanía a zonas verdes. El lote se ubica en medio de dos parques, generando una tensión. Y la cercanía a una institución educativa, la cual queda a menos de 2 cuadras del lote escogido. La calidad espacial se tiene en cuenta desde la implantación. Nos localizamos en una manzana de usos mixtos, con vivienda y comercio, en un lote con un área resultante de 486 metros cuadrados. Se tienen en cuenta, a partir de la edificabilidad permitida para dicho sector normativo, las siguientes premisas: altura máxima de 5 pisos, tipología edificatoria continua, aislamiento posterior mínimo de 5 metros y un índice de ocupación del 75%. De acuerdo con el análisis bioclimático, se define que en las fachadas oriente y occidente se recibe la mayor incidencia solar. Es por eso que se ubican allí sus fachadas más cortas. Esta determinante además nos generará una zonificación al interior del edificio. Transformación de la forma. Se genera una conformación de la masa a partir de la forma del lote. A partir de esa masa se generan dos sustracciones. La primera en la parte posterior, que nos generará el aislamiento mínimo de 5 metros. Y la segunda, que nos permite un vacío central para la generación de iluminación y ventilación natural, dando como resultante 2 barras. Por último, se genera una adición. El volumen incluido se genera en voladizo de 0.60 metros, volumen que se marcará jerárquico para dar paso a la circulación vertical del proyecto. Se soluciona la vivienda a partir de módulo de 3 por 3 metros, en una estructura porticada mixta con IP de 30 en columnas y cimentación en zapatas, aparte de 2 muros estructurales en concreto que contendrán dentro de sí
la estructura de la circulación vertical. Las unidades separables se definen como componentes físicos no estructurales que el individuo elige según sus gustos y necesidades. Una vez agrupadas, se les añade el soporte, generando una vivienda que refleja la vida y la personalidad del usuario. Para la reinterpretación, se definen unos habitáculos de convivencia familiar, que serán los espacios privados de la edificación, los cuales fueron adaptados a las mínimas condiciones de habitabilidad. Se desarrolla un habitáculo de protección y se mantienen las zonas comunes, donde se comparten áreas como salón de estar y lavado, espacios adoptados del inquilinato tradicional. El volumen propone en primera planta un área de locales comerciales que servirá como área complementaria para apoyar a las mujeres trabajadoras sexuales. Ingresando al edificio encontramos un hall de acceso que nos permitirá la entrada al habitáculo de desintoxicación por un lado y por el otro nos llevará a espacios como el salón de estar, el patio y la zona de lavar. El habitáculo de desintoxicación cuenta con 3 espacios: baño, patio interior y área de descanso. Este se presta para aquellas mujeres que así lo deseen puedan asearse y descansar antes de llegar a sus habitaciones a ver a sus hijos. El habitáculo de protección se plantea como el espacio donde las madres trabajadoras sexuales pueden dejar a sus hijos de manera segura, con espacios apropiados para los niños, separados de las áreas sociales y el exterior de la vivienda. Esta estrategia se define a partir de las necesidades y como una de las mutaciones que el inquilinato presenta a partir de su usuario. El habitáculo de protección cuenta con zonas de descanso para los niños y bebés. En cuanto a la zona de descanso de los niños, contará con camas independientes y vista al interior. El aula múltiple es un espacio que busca adaptarse a las diferentes necesidades que se presentan en el cuidado del menor. Cuenta con biblioteca, zona de lecturas, mesas y un armario de almacenamiento para juegos y materiales necesarios. Un espacio flexible con vista al exterior. Habitáculo de convivencia familiar. El habitáculo de convivencia familiar busca ser un espacio privado de la vivienda, así que se desarrolla en los pisos superiores de la edificación, tercer y cuarto nivel. Los habitáculos permitirán compartir espacios como lo son cocina y comedor, entre todos quienes allí habitan, y un baño por cada 2 espacios de descanso. La flexibilidad como concepto de diseño interior. La modulación desde el soporte nos permitirá aquí, en la reinterpretación, utilizar elementos como las paredes de diferentes maneras. Es así como la estrategia de un baño por cada 2 espacios de descanso y entendiendo la pared como más que un elemento divisorio, podemos albergar familias desde 1 hasta 5 integrantes, en espacios cómodos y perfectamente habitables. El edificio cuenta con un total de 30 habitaciones y una capacidad máxima para alojar 70 personas.